Dice, encuentra el coeficiente de fricción de un cuerpo de 2 kilogramos que se mueve a 25 metros por segundo sobre una superficie rugosa y que se detiene después de desplazarse 60 metros. Considera que G vale 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar entonces ese problemita a partir de lo que me están diciendo. Bueno, yo estoy observando que el bloque tenía una velocidad de 25 metros por segundo, ¿no? La masa de este bloque es de 2 kilogramos y luego de recorrer 60 metros se detiene con una velocidad final igual a 0. Bueno, lo que yo puedo analizar es lo siguiente. Se supone que este de acá se ha detenido debido a que existió una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento, que en este caso sería una fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Que hizo que se detuviera en un cierto instante. Muy bien. Pero como es la única fuerza que está tomando en cuenta en este caso, entonces esa única fuerza va a producir una desaceleración. Entonces le voy a poner acá la desaceleración A. Entonces la fuerza de rozamiento dependerá de esa desaceleración. Muy bien. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, se sabe que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Como ya te dije, la única fuerza que está presente acá es esta, la fuerza de rozamiento cinético igual a la masa por la aceleración. Profe, pero la fuerza de rozamiento cinético tiene también una ecuación básica, claro, que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Profesor, y eso es masa por aceleración. Ahora, esto sería el coeficiente de rozamiento, que es justo lo que te están pidiendo, porque a mí me dicen, en este caso, encuentre el coeficiente de fricción, o sea, este me están pidiendo, por la normal. La normal en este caso, ya que no hay ninguna otra fuerza aparente, va a ser equivalente al peso del cuerpo, y el peso del cuerpo es masa por gravedad, y eso va a ser masa por aceleración. Se me van las masas, profesor. Y voy a quedar entonces que el coeficiente de rozamiento será igual a la aceleración dividido entre la gravedad. Este sería entonces el coeficiente de rozamiento. Pero ¿saben qué es lo que me falta? Lo que me falta es hallar, calcular la aceleración. Porque G yo ya sé que vale 10 metros por segundo cuadrado. Profe, ¿cómo calcularíamos entonces en este caso la aceleración? Muy fácil, muchachones. Vamos a aplicar una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual te dicen que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por la distancia. Agarramos el signo menos porque es una desaceleración, ¿no? Por eso. Muy bien, profe. A ver, la velocidad final vale 0, Serapio. La velocidad inicial sería 25 al cuadrado menos 2 veces aceleración, 2 veces A, por la distancia que vendría a ser, ¿cuánto, profesor? Vendría a ser 60. Profesor. Esto lo mando al otro lado y sería 2 por 60, 120, obvio microbio, multiplicado por A, y eso va a ser igual a, en este caso, 25 al cuadrado, que sería 625. Profesor, perfecto. Pasa a dividir, A valdría entonces 625 entre 120. Eso es aproximadamente 5,2 metros por segundo cuadrado. Muy bien, y ahora entonces, ya que tenemos el valor de la aceleración, lo reemplazamos. Y sería entonces 5,2, profesor, dividido entre la aceleración de la gravedad, que vale 10, según el problema. Divídete este con este y te sale 0,52. Señoras y señores, esta es la respuesta de nuestro problemita. Claro que sí. La clave, la D de... Bienvenidos chicos a la Academia Rubiños. Esta vez presentamos un problemita de física. Dice, el siguiente gráfico nos muestra la deformación de un resorte con una fuerza externa. ¿Cuál será el trabajo necesario para deformarlo desde 1 centímetro hasta 6 centímetros? Acá vemos entonces un gráfico en el cual
obviamente puede ser deformado un resorte, como nos dicen, ¿no? Y nos está pidiendo el trabajo para poder deformar a dicho resorte desde estas dos medidas. Obviamente, cuando se encuentra estirado el resorte, como nos dice en este caso, ¿no? O de repente comprimido, no nos especifica exactamente, solamente nos dice deformado, que podría ser cualquiera de las dos opciones. Bueno, en una deformación de 1 centímetro se aplica una fuerza de 6 newton y en una deformación de 6 centímetros se aplica una fuerza de 36 newton. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, lo que podríamos decir, de acuerdo al concepto para poder calcular ello, es que el trabajo desarrollado por una fuerza en una determinada desplazamiento o distancia representa el área bajo la gráfica. O sea, como esta gráfica es una recta, sería el área bajo la gráfica. Pero tomando en cuenta los límites en los cuales se quiere obtener esa área. O sea, de 1 a 6. Representaría entonces simplemente la figura que estamos señalando aquí. Claro que sí. ¿Te das cuenta, sí o no? Muy bien, profe. Así es. Muy bien. Entonces, esta sería el área que yo quiero obtener. O sea, este es el trabajo. Profe, pero esta área, ¿qué área representaría? Bueno, si tú lo ves, torces un poquito la cabeza, observarías de que se trata de un trapecio. Y bueno, entonces el trabajo que representa el área sería simplemente el área de un trapecio. Y el área de un trapecio es la base mayor más la base menor dividida entre 2 multiplicado por la altura. Así se calcula entonces. Pero, profe, ¿cuáles son sus elementos? Bueno, la base mayor vendría a ser esto de acá. Esta es la base mayor del trapecio, ¿no? Su valor vendría a ser de aquí hasta 36, o sea, vale 36. La base menor vendría a ser esta partecita de acá, que sería de 0 a 6, o sea, 6. Esta es la base menor, 6. Profe, y la altura, bueno, desde aquí hasta acá, ¿no? Si yo lo veo, esta sería la altura, de 1 a 6, o sea, 5. Ahí chaval, 5. Ya que tengo sus elementos, bueno, va a estar. Bueno, obviamente esto es 5 centímetros, ¿no? Que lo mismo es decir 5 por 10 a la menos 2 metros. Trabajando en unidades del sistema internacional, por muchachón. Entonces sería la base mayor 36 más la base menor, que sería 6 sobre 2 multiplicado por la altura, que es 5 por 10 a la menos 2. Profe, entonces ¿cuánto valdría eso? A ver. Entonces, ya que tengo esos elementos que me están brindando, acá tendría yo, ¿cuánto, profesor? Para poder obtener esa respuesta que me están diciendo desde tal valor hasta tal valor, ¿no? De lo que te dicen. Entonces, simplemente sería 36 más 6, que sería 42. 42 entre 2 es 21. 21 por 5 sería 105 por 10 a la menos 2. O sea, 1,05 joules. Muy bien. Bueno, entonces, esto sería el trabajo necesario. La respuesta aproximada a ella vendría a ser la E, la N. Bienvenidos, chicos, a la Academia Rubinos. Esta vez presentándoles un pequeño problemita de física del tema de hidrostática. Nos dice, cuando se practica buceo hay que distinguir dos tipos de presión. La atmosférica, que representa el peso del aire sobre la superficie del agua, y la presión hidrostática, que representa el peso del agua sobre el buzo. La suma de las dos presiones parciales da como resultado la presión absoluta, que es la que nos afecta, nos dice, ¿no? Entonces, si un buzo se sumergiera a 20 metros de profundidad en el mar, pregunta, ¿cuál sería la presión absoluta? Datos del problema: densidad del agua 1,18 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, presión atmosférica 101 kilopascal, y tenemos la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. Esquematizamos más o menos el problema en el cual tenemos al buzo que se encuentra a 20 metros de profundidad. La presión atmosférica es la que obviamente se encuentra sobre el nivel del mar, ¿no? Se está golpeando ella. Bueno, la presión absoluta, que es la que te piden, es la presión atmosférica más la presión hidrostática.
La presión atmosférica ya la tengo, me dice que vale 101 kilopascales. Me faltaría la presión hidrostática, que es la que yo voy a calcular mediante esta ecuación. Presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. Bueno, la densidad del líquido vendría a ser el agua, pues, ¿no? 1,18 por 10 elevado al cubo, profesor. Por la gravedad. Profe, ¿cuánto vale la gravedad? Bueno, vale 10, ¿no? Según lo que vemos. Y eso multiplicado por la profundidad, que es 20 metros por 20. Allá, profesor. Perfecto. Ahora, bueno, obviamente la presión hidrostática sería el producto de esas tres. Inclusive, este 10 elevado al cubo se puede reemplazar por el prefijo kilo. Entonces 1,18 por 10 por 20 es 236. 236 kilopascales. Pero aparte yo ya tenía que la presión atmosférica era igual a 101 kilopascales. ¿No? Eso es un dato del problema. Entonces ya puedo hallar la presión absoluta. ¿Por qué, profe? Porque la presión absoluta es la presión atmosférica, que vale 101 kilopascales, más la presión hidrostática, que vale 236 kilopascales. Bueno, entonces por lo tanto la presión absoluta, que es la que me pide, súmate este más este, y sería 337 kilopascales. Señoras y señores, déjame decirles que esta es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Los anfibios, como el pez sapo, que emiten un ruido como el croar de las ranas, usan su vejiga natatoria para amplificar su canto hasta una intensidad de 100 decibeles. Por lo tanto, si 10 peces sapo emiten un sonido al mismo tiempo, ¿cuál será la intensidad del sonido alcanzado? Bueno, en este caso nos están hablando acerca de estos tipos de anfibios, como es el pez sapo, que tiene la cualidad de tener una vejiga natatoria. ¿Qué cosa es la vejiga natatoria, profesor? Bueno, es un órgano que solamente tienen aquellos peces conocidos como peces ostictios, que les permite poder flotar fácilmente sobre el agua, ¿no? Debido a que esta vejiga natatoria, este órgano, se llena de aire y los peces alcanzan a tener una densidad moderada, similar, menor o mayor que la del agua. Entonces esa es la cualidad que tiene esto de acá. Los peces ostictios, como te he dicho, no solamente tienen esa cualidad, sino también el aire, al ser llenado en la vejiga natatoria, puede percibir sonidos o puede emitir sonidos, ¿no? Como el caso del pez sapo, que emite sonidos con la vejiga y parece un croar de las ranas, por eso se le llaman pez sapos, ¿no? Claro. Bueno, hay algunos peces que no tienen esta vejiga natatoria, ¿no? Como por ejemplo los peces condrictios, que son los tiburones, por ejemplo, o las rayas. Entonces, estos acá no van a tener este tipo de vejiga natatoria. Bueno, vamos entonces a nuestro problema. Nuestro problema tiene que ver bastante con lo que es la intensidad del sonido. Pero una cosa es intensidad y otra cosa es el nivel de intensidad. Bueno, acá en el problema nos están hablando del nivel de intensidad, que son 100 decibeles. Y bueno, el nivel de intensidad con respecto a 10 peces sapos, ¿cuál vendría a ser, no? Bueno, profesor, ¿cómo sería entonces en este caso? Vamos a desarrollarlo. Para lo cual te voy a dar una pequeña formulita, en el cual B representa, o beta representa el nivel de intensidad y representa la intensidad. Bueno, beta siempre va a estar representado en decibeles, ¿ya? Por si acaso. Bueno, entonces en el problema me dan, en primer lugar, que beta para un solo pez sapo es 100 decibeles. Entonces yo digo acá, beta, pero para un solo pez sapo, le voy a poner beta 1, vale 100 decibeles. Entonces lo que yo voy a calcular es cuál sería la intensidad de sonido para ese único pez sapo, reemplazándole la fórmula, ¿no? Acá le pongo entonces 100, claro que sí, igual a 10 veces el logaritmo en base decimal de i sobre i sub 0.
Ah, ya, profesor, perfecto. Claro que sí. Se te van las bolitas. Este 10, que es la base, pasa por propiedad logarítmica, sería así, ¿no? Claro. Este 10 pasa a ser base de este exponente, o sea, sería 10 elevado a la 10, igual a i sobre i sub 0. Ah, ya, profesor. Pasa a multiplicar, entonces la intensidad sería 10 elevado a la 10 de i sub 0. Bueno, esto acá por el momento me permite determinar la intensidad de solamente un pesado. Pero si son 10, obviamente esto se multiplicará por 10. Ah, ya, profesor. Entonces yo digo, profesor, ahora voy a poner beta sub 2, que se representaría el nivel de intensidad, pero para 10 pesapos, para 10 pesapos, que sería 10 veces el logaritmo. Aplicamos la misma fórmula. ¿De quién, profesor? De i, pero ya no va a ser i, sino va a ser 10 veces i, porque son 10 pesapos, sobre i sub 0. Ah, ya, profesor. ¿Y eso cómo sería? Bueno, en primer lugar sería 10 veces el logaritmo de... ¿Sabes qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ponerle 10 veces por... y le voy a reemplazar el valor de i, que es 10 a la 10 por i sub 0. Ah, ya. 10 a la 10 por i sub 0. Y eso dividido entre i sub 0. Muy bien, profe. Claro que sí, caballero. Se me van. Ah, ya. ¿Y qué es lo que me quedará, profe? Que beta sub 2 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de 10. Bueno, teoría de exponentes, como que es 1 y acá es 10, se suman, sería 10 a la 11. Muy bien. Por propiedad del sombrerito, este exponente pasa a multiplicar adelante, entonces eso va a ser igual a 11 por 10, 110. 110 veces el logaritmo de 10. Obviamente el logaritmo de 10 vale 1, ya que la base es igual al número. Entonces vamos a ver que el nivel de intensidad de esos 10 peces sapo vendría a ser 110 decibeles. Claro que sí, muchachones. Esta sería la respuesta de nuestro problemita. La clave, la B de burrito. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Bienvenidos, chicos, a la Academia Rubinius. Esta vez presentándoles un problemita de física del tema de electromagnetismo, en el cual nos dice: calcula el radio de la órbita de un protón que entra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 5 por 10 a la menos 2 teslas, con una rapidez de 1 por 10 a la quinta metros por segundo. Bueno, considerar que la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y que la masa del protón vendría a ser 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bueno, vamos a hacer entonces ese problemita, ¿ya? Para lo cual estamos graficando lo siguiente. Tenemos por acá nosotros un campo magnético que es igual, según lo que nos dice, 5 por 10 a la menos 2 Tesla. En este campo magnético que es entrante, obviamente atravesó una partícula, un protón, con una cierta rapidez. De acuerdo a lo que nos dice, la rapidez es 1 por 10 a la 5 metros por segundo. Entonces su rapidez es 10 a la quinta metros por segundo. De tal manera de que cuando ingresó perpendicularmente, esta partícula va a describir un movimiento circular uniforme, o sea, se va a desplazar de esta manera, describiendo una circunferencia cuyo radio es lo que te están pidiendo calcular, el radio de órbita del protón. Ya, profesor, o sea, lo que me piden acá es el valor de R, que es el radio de la órbita. Para lo cual yo me voy a dar cuenta de que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si para allá va la velocidad y el campo es entrante, ¿no? O sea que mi dedo pulgar indicaría la fuerza magnética. Entonces de inmediato yo la dibujo la fuerza magnética, que estaría en este sentido, fuerza magnética. Pero si nosotros observamos, la fuerza magnética
representa la fuerza que va hacia el centro de la curva, y esa fuerza también se le llama fuerza centrípeta. O sea, en otras palabras, la fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta. Bueno, la fuerza magnética se puede calcular fácilmente mediante una ecuación como la que estás observando ahí, o sea que sería carga por rapidez por campo magnético multiplicado por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético, pero como ambos son perpendiculares sería el seno de 90 grados, que es 1, o sea, así nomás. Y eso es igual a la fuerza centrípeta, que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Bueno, acá inmediatamente observo que se me puede ir una velocidad con una velocidad. Este radio pasa a multiplicar y este Q por V pasa a dividir. Entonces yo que el radio es igual a M por V sobre Q por V. Allá. Y ahora lo único que voy a hacer, ya que tengo esto de acá y ya está resuelto el problema, es reemplazar los datos. La masa del protón es eso, o sea, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso se va a multiplicar por la rapidez, que vale 10 a la quinta metros por segundo. Muy bien. Todo eso se divide entre la carga, que vale 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso se multiplica por el campo magnético, que vale 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Bueno, entonces vamos a tener que operar todo ello, todo lo que te estás observando, y el radio nos saldría entonces aproximadamente 2 por 10 a la menos 2 metros, que lo mismo es decir 2 centímetros. Señores y señores, esta es la respuesta de mi problema. La clave, la A. Bienvenidos chicos a la Academia Rubinius, esta vez presentándoles un problemita de física correspondiente al tema del efecto fotoeléctrico. Veamos, nos dice: la emisión de fotoelectrones por la iluminación con la luz de una determinada frecuencia es conocido como el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, para observar el efecto existe un umbral de radiación electromagnética llamada función trabajo. Entonces, si la función trabajo de una placa de tungsteno es de 4,55 electronvolt, pregunta: ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsado cuando se aplica una radiación con energía de 4,96 electronvolt? Veamos entonces. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno muy interesante, vemos nosotros de que va a haber una emisión de electrones. Los electrones son arrancados de una placa metálica, la cual obviamente se encuentra conectada bajo una cierta diferencia de potencial. Bueno, pero lo que nosotros podemos observar es que al iluminar la placa es lo que ocurre esto de acá, o sea, el efecto del arranque de electrones, la salida de los electrones es por la iluminación de la placa. Bueno, ese fenómeno fue explicado hace muchos años atrás por el científico Albert Einstein, el cual nos decía que la energía de radiación de los fotones era igual a la función trabajo, que era, bueno, obviamente un trabajo umbral necesario para arrancar a los electrones, más la energía cinética máxima con la cual salen los electrones. Muy bien, entonces acá tenemos detallado el nombre de cada uno de ellos. De acuerdo al problema, para poder desarrollarlo de la manera más sencilla, nos dice: entonces, si la función trabajo de una placa de tungsteno es 4,55 electronvolt, entonces yo digo: profesor, la función trabajo de esa placa es 4,55 electronvolt. ¿Cuál es la energía cinética máxima? O sea, te está pidiendo esto de acá, de los fotones expulsados, el cual se aplica una radiación con energía, o sea, esta es la energía de los fotones, por si acaso, que es 4,96 electronvolt, o sea, la energía de los fotones sería
4,96 electronvolts. Perfecto. Ahora sí vamos a poder calcular reemplazando en la ecuación. O sea, acá le pongo 4,96 y eso va a ser igual a esto de acá, que es 4,55 más la energía cinética máxima, que es la que te están pidiendo. Claro que sí. Pasar a restar y ya tengo definitivamente la respuesta de este problemita, que está fácil y sencillo. ¿Restando cuánto es, profesor? Claro que sí. 0,41 electronvolts. Claro que sí. Esa es la respuesta de nuestro problema.